Capítulo 4. 18 años y medio atrás. Mientras me encontraba junto al cuerpo de mi hijo allí en la morgue, ¿de dónde saqué la fe suficiente en Dios para poner las manos encima del corazón sin vida de mi hijo y pedirle al Señor Jesucristo que le permitiera vivir? ¿Fue este otro momento de necesito a Dios? ¿O fue simplemente una nueva situación donde estoy con un grave problema que no puedo resolver yo solo? ¿O por la gracia de Dios había yo desarrollado una relación más profunda con Él? Y si es así, ¿qué camino había tomado yo desde ese día, hace 18 años y medio, cuando estaba de rodillas rogándole a Dios, a quien todavía no conocía, pidiéndole que dejara vivir a mi bebé? Corriendo y temiendo. Cuando Marky falleció, yo tenía 47 años de edad y había entregado mi vida completamente al Señor unos 8 años antes. En ese momento notable, realmente experimenté lo que los cristianos describen como nacer de nuevo. Otras maneras de describir la salvación son conversión y nuevo nacimiento. Por la gracia de Dios, yo había sobrevivido 39 años de una relación presumida, confusa e intermitente con Dios. Yo corría hacia Él en momentos de apuro, necesidad o porque deseaba algo, pero nunca realmente lo conocí o traté de desarrollar una relación personal con Él, la cual Él creó para que nosotros disfrutáramos y que Él tanto desea compartir con cada uno de nosotros. Siempre sentí que Dios tenía un plan para mi vida, pero simplemente no entendía lo que significaba esta verdad. Mi primer contacto para conocer a Jesús y a Dios fue a través de una iglesia local, y nuevamente más adelante por varias personas religiosas y entusiastas que me preguntaban, ¿tiene usted una relación personal con Jesús? Sin Jesús como su Salvador, usted va a quemarse en el infierno. Yo definitivamente no experimenté ningún sentido de amor de parte de esas personas, así que con mis antecedentes y esta experiencia negativa con la religión, yo no quería saber nada de su cristianismo. De hecho, la mayoría de la religión a la que yo había sido expuesto haría correr a cualquiera lo más lejos posible de Dios y Jesús. Y eso es exactamente lo que hice desde los 12 años hasta los 36 años de edad. A regañadientes yo había asistido a una iglesia local hasta que tenía 12 años. Y la mayoría de las veces, yo hubiera preferido quedarme en casa con mi papá o jugando al fútbol con mis amigos. La mayor parte del tiempo que estaba en la iglesia, yo estaba totalmente confundido. Y realmente le tenía miedo a Dios. Esa iglesia tenía tantas leyes y reglas. Los 10 mandamientos eran suficientemente difíciles de seguir, pero las reglas de la iglesia, que más tarde aprendí no estaban en la Biblia, sino que eran hechas por el hombre, eran aún más difíciles de obedecer. Por ejemplo, simplemente tocando la hostia con mis manos durante la comunión era un pecado mortal que me mantendría fuera del cielo si yo no lo confesaba al sacerdote antes de morir. El único camino al cielo también requería que entrara al confesionario cada semana y confesara mis pecados, pecados mortales, pecados veniales y cualquier otro tipo de pecado al sacerdote sentado detrás de la rejilla. Nunca había oído hablar mucho sobre la lectura de la Biblia o de hablar con Dios o Jesús. Ir delante de Dios a través del sacerdote era la única esperanza para un pecador. Entonces yo iba a la iglesia por temor, no por reverencia, y definitivamente no por amor. Espero que no haya perdido a ningún lector, porque creo que muchas iglesias como la que asistía, desde entonces han cambiado varias de estas leyes y regulaciones hechas por el hombre, y los miembros de la congregación reverencian a Dios, leen sus Biblias y tienen una relación personal con Él a través de Jesucristo. Pero me estoy adelantando. Su orden, por favor. Yo tenía 12 años el 4 de mayo de 1970.
el día en que mi hermano mayor fue baleado y herido en la Universidad Estatal de Kent, en una pacífica demostración en contra de la guerra. Esta tragedia consumó gran parte de la vida familiar en los próximos años. El sacerdote de nuestra iglesia pasó por nuestra casa unos días después de los tiroteos. Una tarde, después de un desacuerdo sobre la tragedia, mi madre le pidió al sacerdote abandonar nuestra casa, y nunca volvimos a atender a la iglesia otra vez. Fue entonces cuando comencé la etapa de mi vida fuera y lejos de la iglesia. Yo creí en Dios, pero mi Dios era como un chef de comida rápida. Si quería algo, se lo pedía a Dios. Si necesitaba algo, le pedía a Dios. Si estaba con problemas o con miedo, le pedía a Dios. Ninguna relación, ninguna gratitud real, nada de nada. Cuando las cosas están bien, ¿quién necesita a Dios? Ese era mi patrón de vida, desde los 12 hasta los 36 años. Yo sabía que Dios estaba allí en algún lugar, pero yo estaba muy contento haciendo lo que me complacía. Los deseos de la carne eran mi Dios. Encuentros con la muerte. El miedo hacia la muerte se me presentó en varias ocasiones. Tíos, tías e incluso un primo de 32 años murió repentinamente. Estos entierros fueron duros. Todos tuvimos que enfrentar la realidad de nuestra propia muerte y el hecho inquietante de que un día cada uno de nosotros iba a morir e iba a pasar a vivir en la eternidad, para siempre y eternamente, en algún lugar. La pregunta de dónde pasaría la eternidad, en el infierno o el cielo, me inquietaba. Pero ese tema, gracias al enemigo, se miraba irremediablemente confuso. No me había dado cuenta que estaba a solo una simple oración para determinar mi futuro eterno y elegir el cielo como mi destino final. La maravillosa gracia de Dios, el perdón de Dios, el lugar que Él preparó para sus hijos en el cielo, todo esto y mucho más son regalos gratis de Él a través de su Hijo Jesucristo. No había nada que yo tenía que hacer, nada que yo podía hacer, para ganar el favor y el amor de Dios. Pero solo más tarde aprendí la verdad de que todos mis trabajos y esfuerzos para entrar al cielo eran en vano. Solo más tarde descubrí que somos salvos por la gracia de Dios, que yo simplemente tenía que recibir lo que Él ofrecía. Pero mientras tanto, como la mayoría de la gente, intenté no pensar en la muerte y lo que sucede después. Yo era joven e ingenuo, y yo definitivamente no tenía lugar para Dios en mi vida. Yo de alguna manera pensaba que sabía, que su presencia me impediría seguir con mi estilo de vida pecaminoso. La vida que yo estaba viviendo era todo acerca de mí, y el objeto de mis días en esta tierra, en cuanto a lo que a mí concernía, era obtener todo lo posible para mí. Era una filosofía de una vida egoísta en su máxima expresión. Para mí, era una vida guiada y alimentada por el orgullo. Y me he dado cuenta de que el orgullo es un asesino porque interfiere con lo que Dios ha creado para todos nosotros, una relación personal con Él. Lo que aprendí más tarde, de la manera dura, por supuesto, era que dinero, sexo, posesiones, logros y relaciones nunca podrían satisfacerme completamente. Gozo y paz total siempre serían difícil de alcanzar en el camino que yo caminaba. Yo experimentaba felicidad temporal y momentos de diversión, pero esos sentimientos y experiencias pronto se desvanecían. Como la mayoría de la gente que viven para sí mismos, siempre pensaba, tiene que haber algo más en esta vida que esto. Y había, pero solo podía alcanzarlo si estaba dispuesto a morir a mí mismo y a mi naturaleza pecaminosa y egoísta. Y poco a poco, de mala gana y con mucho dolor y angustia, hice exactamente eso. Tocando el fondo del barril. Después de que mamá le pidió al sacerdote salir de nuestra casa, no volvimos a ir a la iglesia, y tuve una gran vida creciendo en Barberton,
un pueblo que amaba sus equipos deportivos tanto como su industria. Béisbol fue mi primer amor, y jugué con pasión a través de la secundaria y luego en la Universidad de Akron. Incluso recibí una invitación para jugar para las grandes ligas con los Indios de Cleveland en el viejo estadio municipal en el lago Erie. Yo conocí a la madre de Marky y de Carly durante mis días en la universidad, y nos casamos al principio de los años 80. Después de la universidad, trabajé en ventas y mercadeo, lo que significó viajar por todo el país y vivir la vida de un vendedor, viajando constantemente. Los 14 años de viajar, entreteniendo clientes y bebiendo me condujeron a varios problemas personales, uno de los cuales fue el alcoholismo. Un divorcio inminente de la madre de Marky y de Carly a principios de los años 90, algunas malas decisiones de negocios y un socio sin escrúpulos que me robó mucho dinero, me llevó a un consumo excesivo de alcohol. Había tocado fondo, y solo tenía 33 años. Pero Dios no me dejó allí. Él tenía un plan diferente para mi vida, así que en ese momento, Él simplemente quitó todas las cosas de mi vida que habían sido mis dioses, dinero, mi carrera y todas las cosas mundanas que había acumulado. El punto brillante en esta temporada oscura: yo siempre había sido un gran padre, y siempre les había mostrado a mis hijos amor sincero e incondicional. Yo amaba la vida y era agradable estar conmigo, siempre y cuando las cosas iban a mi manera. Mi parte amorosa de padre nunca cambió, pero el resto sí. Ahora estaba divorciado, y mi problema con el alcohol empeoró. Mi vida era miserable, y estaba enojado con el mundo. A la edad de 33 años, verdaderamente pensé que mi vida había terminado, y realmente sentía pena de mí mismo. Consideré terminar con mi vida. Había establecido una póliza de seguro de vida, y estaba convencido de que mis hijos estarían mejor sin mí. Fue entonces cuando Dios me envió a mi esposa Dina, y a su madre, animada y contagiosamente cristiana, a mi vida. De mal a peor. Después de casi un año, Dina y yo nos pasamos a vivir juntos, quedando ella embarazada con mi tercera hija, Juliana. En ese tiempo no estábamos casados. Yo continué bebiendo y mis problemas alcohólicos empeoraron progresivamente. Durante los 2 primeros años que Dina y yo vivíamos juntos, a menudo le preguntaba a su madre acerca de su fe en Dios y su relación con Jesús. Siempre tuvo una buena respuesta, y ella se apoyaba siempre en la Biblia. La mayoría de sus respuestas tenían sentido para mí, pero lo que yo realmente quería era su confianza y paz interior. Cada vez que le preguntaba acerca de esa paz, su respuesta era siempre la misma: viene de Jesús. Ella siempre estaba leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Me di cuenta que todo era un paquete integral de su vida: Jesús, la lectura de la Biblia y la iglesia. No solo uno o dos, pero los 3. Todo se estaba cayendo debajo de mí, y era realmente miserable. Después que tuve otro mal episodio bebiendo con los muchachos, me dijo Dina que se iba, y yo accedí y la trasladé a la casa de su madre con nuestra hija de 1 año. Orgullosamente yo pensé para mis adentros: no la necesito, yo no necesito a nadie. Continué con mi borrachera ese fin de semana, y regresé a mis viajes de trabajo hacia el sur de Ohio. Yo tenía un trabajo vendiendo acero para la industria minera. Yo estaba perfectamente consciente de que mi viaje me llevaría a lo largo de una carretera montañosa, cerca del acantilado. ¡Qué conveniente! Fácilmente podría hacer que mi muerte se viera accidental, y la póliza de seguro de vida de $500,000 sería entregada a mis hijos como beneficiarios. Ante mí, todo estaba bien planeado. En cuanto a mí concierne, mi vida había terminado. Había tocado fondo. Soy un fracaso y un perdedor, pensé. Mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto.
Ahora sé que el diablo me tenía exactamente donde él me quería, a punto de irme de este mundo para estar siempre en el infierno. Estaba a punto de separarme para siempre de mi Dios, mi Creador y de mi familia. El papel de Satanás en esta tierra es evitar que se cumpla el propósito de Dios, el deseo y la voluntad de Él para nuestras vidas. Satanás quiere matar y destruir. Satanás es también el padre de todas las mentiras y el acusador de los hermanos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Satanás había sido el líder de adoración en el cielo, pero él se rebeló contra Dios, junto con un tercio de los ángeles, y fueron echados fuera. Ahora Satanás está ocupado en el planeta Tierra. En las palabras de Pedro, nuestro enemigo el diablo merodea alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y Satanás me había encontrado. Vivir o morir. Esa tarde lluviosa del lunes 23 de mayo de 1994, estaba acostado en mi cama en mi habitación en el Red Roof Inn en St. Clairsville, Ohio. Sin saber que Satanás me alimentaba estas ideas, me había convencido de que mi vida había terminado y que mis hijos estarían mejor si yo estuviera muerto. Lloré incontrolablemente durante horas, todavía con la resaca de la borrachera del fin de semana y totalmente cansado de mi vida. Creía firmemente que era un fracaso, y mis lágrimas eran por mis 3 hijos que estaba a punto de dejar atrás. Marky tenía 7 años, Carly tenía 5 años, y Juliana acababa de cumplir 1 año. Me acerqué a Dios en desesperación. Le pedí que me perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Entonces, consideré buscar ayuda. Pero, ¿quién? Durante meses había considerado hacer una llamada a Alcohólicos Anónimos, y busqué en el directorio telefónico el número para llamar a Alcohólicos Anónimos. Un hombre cristiano de 80 años contestó el teléfono, y él me habló durante mucho tiempo. Él me explicó no solo cuánto mi familia me necesitaba, sino también que podría recibir ayuda si solo iba a la reunión de hombres de Alcohólicos Anónimos, que comenzaba en 1 hora, a pocos kilómetros de ahí, en el sótano de una iglesia en Bridgeport, Ohio. Asistí a esa reunión, y por primera vez admití públicamente mi problema con el alcohol. Yo sabía en mi corazón que Dios era el poder mayor del cual ellos hablaban, y que yo necesitaba su ayuda. Estaba oscureciendo cuando conducía hacia el oeste en la carretera I-70, de regreso a mi habitación, alrededor de las 8:30 o 9 p.m., y la luz del sol salió a través de las nubes por primera vez ese lunes lluvioso. Me alenté mucho, y una de las razones fue la gente maravillosa que había conocido esa noche. Oré a Dios y le di las gracias. De repente sentí su calor y presencia a mi alrededor. En ese preciso momento, yo sabía, inquebrantable en mi corazón de corazones, que Dios era real y que mi problema con el alcohol había terminado para siempre. Llamé a Dina y le di la noticia, y es comprensible que ella respondiera con escepticismo. Podía oír un débil «ajá». Entonces colgó el teléfono diciendo, «Vamos a ver». Nos reconciliamos en esa semana, y dejé de viajar inmediatamente. Dina y yo empezamos nuestra empresa de bienes raíces, y comencé a sanar. Dina pronto quedó embarazada otra vez con Brooke, nuestro segundo hijo, mi cuarto, y fue entonces cuando le propuse matrimonio. Nos casamos el 9 de octubre de 1994. Hoy en día mi esposa es la mujer más bella que conozco, por dentro y por fuera. Ella está llena de alegría y tiene sabiduría más allá de sus años. Siempre la amaré y estaré siempre agradecido al Señor por traer a Dina a mi vida. Poco tiempo después de que me casé con su maravillosa hija, mi suegra, Linda, fue diagnosticada con cáncer. Y a los 43 años de edad,
Le dieron 6 meses de vida. Se mudó con nosotros, y es entonces cuando Dios comenzó a revelarse a través de su vida. Yo nunca sería la misma persona después de que Dios me dio ese tiempo con ella en nuestra casa. Muchos de los familiares y amigos de mi esposa, rápidamente y sin cuestionamientos, aceptaron las malas noticias de que Linda iba a morir. De hecho, varios de ellos se sentaron en nuestra sala de estar y hablaban sobre lo que pasaría después de que ella muriera. Básicamente, se sentaron allí para planear su eminente entierro, y yo escuchaba con incredulidad su falta de fe. Linda, sin embargo, con el Espíritu Santo como su compañero, simplemente salió al patio trasero y recogió hojas como ella solía hacer, mientras oraba a Jesús. Dios se movía, y yo tuve el privilegio de ver a Linda viviendo su fe en Dios. Yo observaba tranquilamente las escrituras que hablaban sobre la sanación y la fe que ella colocaba en las paredes de su dormitorio. Pude ver a esta valiente mujer batallar con cáncer sin derramar una lágrima ni mostrar una onza de miedo a nadie en su alrededor. Yo quería desesperadamente tener lo que ella tenía: su fe, su fuerza, su paz y su amor por Jesús. Yo sabía que ella tenía algo real. Ella tenía la paz y la fe que me faltaban en mi vida. Paz y fe que nunca antes había visto, y yo lo quería. Tenía a Dios, pero no tenía a Jesús. Durante la época del 23 de mayo de 1994, la fecha de mi sobriedad, hasta el 31 de mayo de 1997, cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, más sobre esto más adelante. Tenía a Dios, pero no tenía a Jesús. Durante este período de 3 años, probablemente hubieron pocos días en los que yo no hablara con Dios u orara. Pero yo no sabía nada acerca de hablar con Jesús y tener una relación con Él. Yo pensaba que dejar el alcohol y el creer en Dios me traería la paz y alegría que me faltaban en mi vida. El vacío de Dios que había en mí casi se había llenado. Pero solo casi. Yo estaba cerca, pero yo no lo había alcanzado todavía. Crucé la calle al parque y le pregunté a Dios por qué se quería llevar a Linda lejos de nosotros. Ella era la única persona de la familia cuya vida era un ejemplo digno de seguir. Y eso era porque ella verdaderamente caminaba con el Señor. Dios, le expliqué en caso de que él había olvidado este hecho crucial. La necesitamos entre nosotros. No podemos perderla. Miré a los cielos y le pregunté a Dios, ¿por qué? Una y otra vez. ¿Por qué te llevarías a la abuela Linda? ¿Por qué tan pronto? Y él me habló en lo que se había convertido en una maravillosa y familiar voz. Ella no tiene que morir. Tratando de hacer lo correcto con Dios. Ahora, no me malinterpreten. Me tomó mucho tiempo acostumbrarme a esa voz. Después de todo, solo había tenido una mínima relación con Dios. Yo quería lo que había visto en la relación de Linda con Dios y en las vidas de otros creyentes que Él envió a mi vida. Yo también había tenido solo una exposición limitada a la Biblia. En ocasiones, cuando regresaba borracho a mi habitación después de una larga noche de copas, había leído capítulos en el libro de Mark en la Biblia de los Gedeones. Yo estaba seguro que si Dios tenía una palabra para mí, sería en el Evangelio de Marcos. Mi vida de oración también había sido muy limitada. Yo oraba así: bien, Dios, ya dejé de beber, pero me siento tan incompleto. ¿Qué es todo esto? Algo falta todavía en mi vida. Ayúdame. Todavía tratando de arreglar mi vida con Dios, había comenzado a hacer trabajo social y utilizaba mi garaje doble como un almacén para los pobres. Cada mes daba ropa, alimentos, bicicletas y juguetes a los niños en un proyecto local de vivienda. Hacía compras en las ventas de garaje en zonas más adineradas de la ciudad y compraba todos los artículos de niños.
Luego buscaba 2 furgonetas que recogieran todas mis compras y las transportaran a los pobres. Norton Homes Housing Project era la zona más pobre en nuestra ciudad y mi campo de misión personal. Estaba ubicado en la misma calle donde crecí y donde la mayoría de mis amigos de infancia habían vivido también. Yo estimo que el 80% de esos amigos míos que crecieron en los proyectos de vivienda están hoy en día severamente adictos a drogas o alcohol, encarcelados o muertos. Yo iba a hacer una diferencia en esa comunidad para que otros niños tuvieran mejores opciones y mayores oportunidades. ¿Usted ve? Yo erróneamente creía que podía ganar un lugar en el cielo por hacer buenas obras y ser una buena persona. Yo estaba tratando fuertemente de estar bien con Dios, y este trabajo social me hacía sentir bien, aunque por ese día, y solo ese día. Al día siguiente la buena sensación había desaparecido. Mi buena acción era como una solución o una bebida para calmar los nervios, por lo que una vez más preguntaba a Dios, ¿por qué todavía me siento tan vacío? Yo seguí esperando su respuesta a esa pregunta en particular, pero había conseguido una respuesta clara a mi pregunta acerca de Linda. Actuando sobre la respuesta de Dios. Estando solo en el parque y mirando hacia el cielo, yo preguntaba, ¿qué significa ella no tiene que morir? Oí que Dios respondió claramente, busquen otra opinión. Apresuradamente crucé la calle y entré a la casa, y entre toda la gente que todavía estaban preocupados sobre la noticia de que Linda tenía 6 meses de vida. Mi esposa y Linda eran las únicas que actuaban tranquilamente. Dina sabía la fe que su madre tenía, y como Dina me dijo más tarde, mi mamá no tenía miedo, así que yo tampoco. Entré a mi oficina en nuestra casa y llamé a la clínica de Cleveland para programar una cita para una segunda opinión. Era un domingo por la tarde, y no esperaba conseguir a alguien con poder de decisión. Pero Dios mismo, el que toma las decisiones finales, ya había decidido. Él iba adelante de mí y dirigió mi camino ese día. Cuando contestaron el teléfono, me trasladaron al centro de cáncer. Les pregunté si podía llevar a mi suegra tan pronto como fuese posible para obtener una segunda opinión. Cuando le expliqué sobre el diagnóstico terminal de 6 meses que pronunció nuestro hospital local, sé que la persona en el otro extremo sintió la urgencia de mi petición. Ella respondió, ¿puede usted tenerla aquí el martes a las 9 a.m.? Varias semanas más tarde, en una cirugía radical sin precedentes, los médicos removieron los ganglios linfáticos y la mitad de un pulmón. También hicieron el peligroso procedimiento de afeitar su aorta. Por la gracia de Dios, la abuela Linda aún vive por Cristo y es libre de cáncer después de 14 años. La amo y le estoy agradecido porque es un gran testigo de la fe en Dios y su poder y amor. Le debo mucho a ella y estaré por siempre agradecido al Señor por bendecirme con conocer a Linda. Un pensamiento más. En hospitales, hogares de ancianos o en la escena de un accidente, incluso quienes no creen en Dios, en su lecho de muerte, suelen decir, «Oh Dios», como sus últimas palabras. ¿Qué dirá usted? ¿Cuáles serán sus últimas palabras? Ruego que las mías, dichas con toda reverencia y esperanza y totalmente sin miedo, será, «Oh Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu». Espero que esas sean sus últimas palabras también. Estoy seguro serán las últimas palabras de Linda.